Versalles es uno de esos lugares que casi castigan las descripciones simples. Si lo llamas hermoso, es cierto, pero demasiado débil. Si lo llamas extravagante, eso también es cierto, pero sigue sin bastar. Si lo llamas palacio, eres técnicamente correcto, y aún así todavía no has dicho lo que realmente fue. Porque Versalles no fue simplemente una residencia, no fue simplemente un monumento, no fue simplemente el hogar de reyes y reinas envuelto en mármol, espejos, pan de oro y jardines perfectos. Versalles fue una máquina construida para controlar a las personas a través del asombro. Fue un teatro que nunca cerraba. Fue un escenario en el que la propia vida cotidiana era reescrita como ceremonia. Fue una mentira reluciente, pero eficaz. Fue una obra maestra. Fue una trampa. Fue una de las invenciones políticas más brillantes de la historia europea. Y al final se convirtió en uno de los símbolos más peligrosos que una monarquía podía llegar a tener. Eso es lo que hace que sea tan difícil apartar la mirada de Versalles. Cuanto más lo estudias, menos inocente parece. A primera vista parece el lujo elevado a una perfección divina. Los suelos pulidos, la perspectiva interminable de los jardines, las arañas de cristal, la famosa galería de los espejos, la madera tallada, la seda, las fuentes, los aposentos reales, la suave ilusión de que aquel era un mundo hecho de elegancia y de nada más. Pero entonces empiezas a oír los susurros detrás de los muros. Empiezas a notar el trabajo oculto bajo el brillo. Te das cuenta de que cada sala magnífica tenía un propósito político. Cada ritual tenía una función. Cada puerta, corredor, aposento, entrada, mirada, invitación y exclusión ayudaba a sostener un sistema social entero. Y entonces, de pronto, Versalles deja de parecer un cuento de hadas y empieza a parecer algo mucho más inquietante, un lugar donde el poder no se limitaba a residir, sino que se representaba a sí mismo cada hora de vigilia. Y lo más extraño es que funcionó. Durante mucho tiempo funcionó magníficamente. Pero antes de que Versalles se convirtiera en el resplandeciente centro de la Francia real, antes de que los embajadores entraran en él y se sintieran más pequeños, antes de que los nobles se arruinaran intentando seguir siendo visibles en su órbita, antes de que las reinas fueran devoradas por sus chismes, antes de que las multitudes marcharan hasta allí llenas de furia, antes de que la historia lo convirtiera a la vez en advertencia y monumento, comenzó de una manera casi vergonzosamente modesta. Ese es uno de los primeros ganchos de esta historia, y es importante, porque el palacio terminado parece hoy tan inevitable que la gente olvida lo improbable que fue una vez. Versalles comenzó como un pabellón de caza, no como una imponente sede medieval de reyes, no como una capital antigua, no como un lugar ya cargado de prestigio sagrado, solo campo a las afueras de París, ventoso, pantanoso por partes, incómodo, poco impresionante, más útil para perseguir caza que para gobernar un reino. A Luis XIII le gustaba la zona para cazar, y a comienzos del siglo XVII construyó allí un retiro relativamente modesto. Útil, privado, lo bastante práctico. Nada en él gritaba destino. Nada en él sugería que un día se convertiría en el palacio más famoso del mundo. Y eso es precisamente lo que hace a Versalles tan fascinante. No heredó la grandeza. Fue forzado a convertirse en grandeza. Fabricado, ampliado, tallado, revestido, escenificado e inflado, hasta convertirse en la expresión física de la idea de la monarquía que tenía un solo hombre. Ese hombre, por supuesto, fue Luis XIV. Y Luis XIV es uno de esos gobernantes cuya imagen es tan famosa que puede llegar a ocultar la verdadera razón por la que importa. La gente conoce el apodo. El Rey Sol. Conoce la grandeza. Conoce la postura, las pelucas, los tacones rojos, las túnicas lujosas, la sensación de absolutismo espléndido. Pero bajo esa imagen había algo más frío y más afilado que la simple vanidad. Luis XIV entendía la representación. Entendía que el poder nunca consiste solo en decretos y ejércitos. También consiste en lo que la gente siente antes de haber tenido tiempo de pensar. Se trata de atmósfera. Se trata de hacer que la autoridad parezca natural, radiante e incontestable. Ese instinto no surgió de la nada. De niño, Luis XIV vivió la Fronda.
un periodo de disturbios civiles y desafío aristocrático que lo marcó profundamente. La familia real se vio obligada en ocasiones a huir de París. La lección fue brutal e inolvidable. La capital podía ser inestable. Los nobles poderosos podían ser peligrosos. La autoridad real podía parecer vulnerable. Para un niño que crecería hasta convertirse en un monarca decidido a no parecer débil nunca más, esa no fue una lección menor. Moldeó su política, moldeó su imaginación, moldeó la arquitectura emocional de su reinado mucho antes de que la arquitectura física de Versalles estuviera terminada. Por eso es demasiado perezoso decir que Versalles se construyó solo porque Luis XIV tenía un ego gigantesco. Sí tenía un ego gigantesco, no hay duda. Pero el ego era solo una parte. Versalles también se construyó con cálculo, miedo y una ambición tan refinada que se volvió estética. Quería un lugar lejos de París, un lugar que pudiera controlar. Quería a la nobleza cerca de él, vigilada, deslumbrada, dependiente. Quería una corte que girara alrededor de su presencia de un modo tan absoluto que la competencia nobiliaria se desviara hacia la ceremonia en lugar de la rebelión. Quería que la imagen de la monarquía se magnificara hasta parecer un orden cósmico. Y quería que todo eso estuviera envuelto en una belleza tan abrumadora que la gente confundiera la sumisión con el privilegio. Ese fue el verdadero genio de Versalles. Nunca se presentó como una jaula. Se presentó como un sueño, y la gente acudió voluntariamente. Pero antes de que acudieran, había que construir el sueño. ¿Y qué proyecto tan descomunal fue? El viejo pabellón se convirtió en el núcleo alrededor del cual creció algo mucho mayor. Arquitectos como Louis Le Vau y más tarde Jules Hardouin-Mansart ampliaron y transformaron el lugar. André Lenotre rediseñó los terrenos en un vasto paisaje geométrico que se parecía menos a la naturaleza que a un reino disciplinando a la naturaleza hasta la obediencia. Charles Lebrun ayudó a desarrollar el lenguaje visual de glorificación real que cubría techos y muros con alegoría, triunfo, mitología clásica y teatro político disfrazado de decoración. Nada era casual, nada era simplemente bonito. Versalles estaba programado. La imagen del rey fue tejida en su propia trama mediante símbolos de Apolo, la luz, el resplandor, el orden y la centralidad solar. Él no quería simplemente ser admirado, quería parecer la fuente de la que fluía el propio orden. Tanto si la famosa frase «el Estado soy yo» se pronunció alguna vez literalmente en la forma exacta que la gente repite como si no, la mentalidad que hay detrás vivía sin duda en Versalles. El palacio no pedía a los visitantes que pensaran en el rey como en un gobernante poderoso más. Los empujaba suavemente hacia algo más cercano a lo inevitable. Una fuerza alrededor de la cual la vida se organizaba. Y si eso suena teatral, perfecto. Porque lo era. Versalles era teatro al nivel de una civilización. Entra mentalmente en la Galería de los Espejos, antes de que se convirtiera en uno de los lugares más fotografiados del planeta, antes de que se volviera un imán para turistas y más tarde un escenario diplomático para tratados modernos. Imagínala entonces, iluminada por velas, viva de movimiento, con ventanas abiertas hacia los jardines, con los espejos atrapando y multiplicando cada chispa. Imagina joyas, bordados, cabellos empolvados, zapatos pulidos, seda susurrando sobre los tablones, criados moviéndose discretamente por los bordes, cortesanos ajustándose bajo la presión de ser vistos, música quizá no siempre presente, pero siempre insinuada por el ritmo del lugar. Aquella galería no solo reflejaba la luz, reflejaba la jerarquía, reflejaba la aspiración, convertía los cuerpos de la corte en parte de la decoración y convertía al rey en el hecho visual más importante de la estancia. Los espejos eran caros. Los grandes espejos eran una tecnología de prestigio. Venecia había destacado durante mucho tiempo en ese mundo. Que Francia revistiera con ellos una galería inmensa no era solo lujo, era una declaración. Francia podía rivalizar con las industrias del lujo más refinadas de Europa. Francia podía producir magnificencia al más alto nivel. Francia podía convertir la propia luz en propaganda. Y como los espejos estaban frente a las ventanas,
Toda la sala se convertía en una máquina de multiplicación. Luz, espacio, movimiento, glamour, poder. Eso es lo que ocurre con Versalles. No dejaba de convertir elementos prácticos en elementos ideológicos. Una sala nunca era solo una sala. Un jardín nunca era solo un jardín. Un corredor nunca era solo un corredor. El propio espacio estaba al servicio de la política. Y en ninguna parte se veía esto más claramente que en los rituales de la vida cortesana. Hoy la gente tiende a reírse cuando oye que los nobles competían por el privilegio de estar presentes mientras el rey se despertaba, se vestía, cenaba o se preparaba para dormir. Suena ridículo y en un nivel lo era, pero también era mortalmente serio. El despertar del rey por la mañana, el lever, no era una rutina doméstica privada. Era un acto ceremonial estructurado por el rango. Lo mismo ocurría con el cocher por la noche. Ser admitido en esos rituales no era una trivial cortesía social. Era reconocimiento. Importaba estar cerca. Importaba entregar al rey una prenda. Importaba ser visto por él en esos actos cotidianos, íntimos pero publicitados. Porque la proximidad al rey podía convertirse en influencia, y la influencia podía significar nombramientos, pensiones, favores, oportunidades, supervivencia. Luis XIV entendía que, si los nobles iban a competir, mejor que compitieran por el acceso bajo su mirada que por el poder armado en las provincias. Así que transformó la vida cortesana en un ecosistema de alta presión hecho de señales de estatus. ¿Quién entraba primero? ¿Quién se colocaba dónde? ¿Quién tenía derecho a sentarse en presencia real? ¿Quién era invitado a cenas privadas? ¿Quién iba en qué carruaje? ¿A quién se le concedía este cargo o aquel título? ¿Quién recibía una inclinación de cabeza? ¿Quién no recibía nada? Suena microscópico, pero en una corte como Versalles, las distinciones microscópicas moldeaban consecuencias enormes. Las carreras subían y caían por señales minúsculas. Las familias se obsesionaban con la precedencia. La etiqueta se convirtió en un campo de batalla con puños de encaje. Y por eso llamar a Versalles un palacio nunca basta del todo. También fue un laboratorio de conducta. Tomó la vanidad de la nobleza y la convirtió en un arma contra ella misma. Hombres que en otro tiempo podrían haber representado un verdadero peligro político, pasaban sus días gestionando su imagen, buscando atención y leyendo el clima cortesano con la desesperación de jugadores de azar. Las mujeres también maniobraban, por supuesto, a través de alianzas, patronazgo, encanto, redes familiares, salones, cargos religiosos, nombramientos, matrimonios, influencia sobre el acceso y la infinitamente sutil política de ser observadas. Todo el mundo vigilaba a todo el mundo. Todo el mundo juzgaba a todo el mundo. Todo el mundo temía resbalar. El chisme no era allí una simple charla ociosa. El chisme era oxígeno. ¿Quién había ofendido al rey? ¿Quién había sido ignorado con frialdad? ¿Quién se había excedido? ¿A quién se había visto riéndose con demasiada libertad? ¿Quién se rumoreaba que estaba endeudado? ¿Quién había conseguido una audiencia privada? ¿Quién había llorado después de una humillación? ¿Quién había tomado un amante? ¿Quién había perdido uno? ¿Quién estaba embarazada en secreto? ¿Quién había elegido la tela equivocada? ¿Quién había insultado a una duquesa? ¿A quién habían colocado demasiado abajo en la mesa? ¿Quién no se había presentado? ¿Quién estaba enfermo? ¿Quién se estaba muriendo? ¿Quién estaba acabado? Ese ritmo de especulación nunca se detenía. Y como el palacio estaba abarrotado de humanidad bajo presión, nunca fue tan sereno como su arquitectura sugiere. Miles de personas se movían por él. Miembros de la realeza, nobles, asistentes, damas de compañía, ayudas de cámara, guardias, sacerdotes, músicos, pajes, mensajeros, escribientes, cocineros, pinches, limpiadores, lavanderas, mozos de cuadra, jardineros, artesanos, funcionarios, diplomáticos visitantes y quienes orbitaban la órbita. El palacio funcionaba porque una cantidad inmensa de gente lo hacía funcionar. Pero la elegancia de Versalles ocultaba ese trabajo casi con la misma eficacia con la que ocultaba la incomodidad. Y sí, había incomodidad. Aquí es donde la imagen romántica de Versalles se pincha.
Y conviene que así sea. El palacio era magnífico, pero no cómodo en el sentido moderno. La calefacción era irregular. Los inviernos podían ser brutales en algunas habitaciones. Había corrientes de aire. La privacidad era limitada. Los aposentos variaban mucho en calidad. Ni siquiera la gran belleza del lugar podía borrar el hecho de que estaba lleno de cuerpos en un mundo premoderno. Los olores eran reales. Los orinales eran reales. La gestión de residuos era imperfecta. La lavandería importaba porque tenía que importar. Perfumes, polvos, ropa blanca limpia, guantes, bolsitas aromáticas, cosméticos y lavados parciales regulares formaban parte de la negociación con un mundo que parecía más refinado de lo que olía. Una de las afirmaciones más repetidas sobre Versalles es que era espantosamente sucio, que los cortesanos orinaban detrás de los tapices y que todo era básicamente una pesadilla perfumada. Esa historia sobrevive porque a la gente le encanta ver humillado el glamour. La verdad es más matizada, pero sigue sin resultar halagadora según los estándares modernos. No, Versalles no era una sola cloaca abierta gigantesca en el sentido caricaturesco que describen algunas versiones populares, pero tampoco era el paraíso impecable de la fantasía de los dramas de época. Era un lugar abarrotado, con una higiene imperfecta, corporal, ruidoso y a veces desagradable. El refinamiento allí no borraba la realidad física. Se posaba sobre ella como polvo sobre la piel, lo cual vuelve aún más reveladora la moda. La vestimenta cortesana era una representación del rango. La ropa en Versalles no era solo expresión personal, era lenguaje público. Tejidos, adornos, joyas, encajes, estilos de peluca, decoraciones de zapatos, espadas, abanicos, peinados, cosméticos, todo eso comunicaba no solo riqueza, sino conciencia, posición, pertenencia. Aparecer mal vestido o vestido con descuido era arriesgarse a sufrir daño social. Aparecer magníficamente vestido era anunciar la propia relevancia. Y como la relevancia importaba en la corte, la gente gastaba de manera temeraria. Los nobles se arruinaban manteniendo las apariencias porque dejar de representar el esplendor significaba correr el riesgo de desvanecerse de la vista. Versalles encarecía la visibilidad a propósito. Ahora añade a todo eso el deseo humano, y la corte se vuelve combustible. Las amantes reales siempre resultan interesantes, pero en Versalles se convirtieron casi en rasgos estructurales del paisaje político. Una amante cercana al rey nunca era solo una compañera privada. Podía convertirse en un canal de influencia, en foco de envidia, en blanco de indignación moral, en distribuidora de favores, en símbolo de los apetitos del rey y en pararrayos de cada resentimiento de la corte. Y como Versalles era un lugar donde nadie se ocupaba de sus propios asuntos, cada detalle de la intimidad real se convertía de una forma u otra en propiedad pública. Louise de la Vallière, una de las primeras amantes de Luis XIV, suele aparecer en la historia rodeada de una especie de tristeza. Casi parece demasiado sincera para Versalles, como si hubiera amado más de lo que intrigó y por eso hubiera sufrido en consecuencia. Hay algo dolorosamente humano en su papel dentro de ese mundo. Amada por el rey, envidiada por otros, expuesta a todas las miradas, elevada y disminuida al mismo tiempo. Luego llegó Madame de Montespan, y con ella la temperatura emocional subió. Montespan no era una figura que uno pudiera ignorar. Era deslumbrante, ingeniosa, aguda, ambiciosa, lujosa, imperiosa. Su presencia llenaba la corte. Para entender cómo funcionaba Versalles, hay que entender cuánta fascinación podía generar una mujer así. Tenía belleza, inteligencia, aplomo y la atención del rey, lo que significaba que durante un tiempo también tuvo un poder extraordinario. La gente quería su apoyo. La gente temía su lengua. La gente estudiaba su ascenso y esperaba su caída. Y finalmente la sombra cayó sobre ella. El asunto de los venenos sigue siendo uno de los escándalos más siniestros e irresistibles vinculados al reinado de Luis XIV. Tenía todos los ingredientes que hacen que la historia resulte casi indecentemente emocionante. Envenenamientos reales o temidos, adivinos, magos, supuestos rituales blasfemos,
traficantes clandestinos de filtros amorosos y sustancias letales, testimonios bajo presión, clientes de la élite en busca de ventaja y rumores lo bastante oscuros como para manchar a la propia corte. En ese asunto, nombres del submundo flotaron hasta los más altos rangos de la sociedad, y el nombre de Montespan planeó entre los más explosivos. ¿Participó de verdad en ritos ocultos para asegurarse el afecto del rey? Eso sigue sin estar demostrado en la forma sensacionalista que a la gente le gusta repetir. Algunos testimonios la implicaron. Algunos testigos afirmaron cosas escandalosas. Parte de ello pudo haber sido distorsionada por el miedo, la coacción o la atmósfera febril de la investigación. Los historiadores no dan por ciertas automáticamente todas las acusaciones dramáticas como si fueran hechos. Pero la verdad más amplia ya es lo bastante perturbadora. La alta sociedad no era inmune al pensamiento mágico, al pánico por el veneno y a la desesperación clandestina. Debajo de toda la etiqueta pulida, la gente seguía buscando atajos hacia el poder, el amor, la venganza y la seguridad. Si la oración fallaba, si la seducción fallaba, si la maniobra política fallaba, algunos recurrían a alternativas más oscuras. Solo esa posibilidad ya daba a Versalles un reverso podrido. Imagina una corte reluciendo bajo los candelabros mientras circulan susurros de que en alguna parte cercana, en habitaciones alquiladas o en redes sombrías, se venden polvos para matar rivales o asegurar amantes. Ese es el tipo de contradicción que Versalles generaba constantemente. Superficie pulida, fondo peligroso. Luego llegó Madame de Maintenon, una mujer cuyo ascenso tuvo un sabor distinto, menos espectacular en el sentido flamboyante, más seria, más disciplinada, más piadosa. Entró inicialmente en el mundo del rey a través del cuidado y la educación de sus hijos ilegítimos. Poco a poco se volvió indispensable. Hay algo fascinante en ella porque representa otra vía hacia el poder en Versalles. No la conquista deslumbrante, sino la penetración tranquila. No cruzó la corte como un relámpago al estilo de Montespan. Se instaló en la vida del rey con más discreción, quizá con más profundidad. Con el tiempo, muchos creyeron, y la mayoría de los historiadores considera muy probable, que Luis XIV se casó con ella en secreto tras la muerte de la reina María Teresa. No públicamente, no de un modo que pudiera convertirla en reina en el sentido dinástico oficial, pero sí en privado, íntimamente, de una forma que importaba enormemente, aunque nunca pudiera reconocerse del todo. Eso, por sí solo, es puro Versalles. El hombre más poderoso de Europa, quizá casado en privado con una mujer que no podía ser reconocida públicamente como su adecuada esposa real. Amor, costumbre, religión, compañía, política, autocontrol y escándalo, todo enredado en un solo arreglo ambiguo. Ella podía influir profundamente en el rey mientras permanecía en una extraña penumbra de legitimidad. Demasiado importante para ignorarla, demasiado incómoda para formalizarla. Esa tensión nunca desapareció. Y te dice algo esencial sobre Versalles. Por muy rígida que pareciera su etiqueta, las relaciones humanas reales seguían desbordando los límites. Lo mismo ocurriría más tarde, con consecuencias mucho mayores, con María Antonieta. Pero antes de que ella entre propiamente en escena, vale la pena detenerse en las mujeres de Versalles en sentido más amplio, porque a menudo fueron retratadas o bien como adornos decorativos, o bien como intrigantes peligrosas, cuando en realidad navegaban uno de los entornos políticos más intensamente observados de Europa. Damas de alto rango, compañeras reales, princesas, amantes, figuras de salón, madres organizando matrimonios, mujeres gestionando la influencia doméstica, mujeres cultivando redes, mujeres intentando sencillamente no ser destruidas por los chismes. Todas se movían por una corte donde la apariencia importaba terriblemente y donde un solo paso en falso podía perseguirte durante años. A una mujer demasiado encantadora podían llamarla manipuladora. A una mujer demasiado reservada podían llamarla fría. Una mujer que gastaba era frívola. Una mujer que se vestía con demasiada sencillez corría el riesgo de parecer provinciana o calculadora. Una mujer cercana a un hombre poderoso podía ascender mucho,
y luego cargar con la culpa de sus decisiones. Una mujer no lo bastante cercana podía desaparecer socialmente. Esa es una de las razones por las que el chisme cortesano en torno a las mujeres era especialmente cruel. Se alimentaba de contradicciones que ninguna mujer podía resolver. Y Versalles, con su apetito interminable de espectáculo, se encargaba de que esas contradicciones se convirtieran en entretenimiento público. Ahora avanza hasta finales del siglo XVIII y observa cómo esta máquina se encuentra con la joven archiduquesa austríaca que se convertiría en la reina más notoria de Francia. María Antonieta llegó a Versalles no como el monstruo que luego fabricaría la imaginación pública, sino como una adolescente entregada a un matrimonio político. Era joven, extranjera y entraba en uno de los sistemas ceremoniales más sofocantes de Europa. Cada detalle de su comportamiento era observado. Cómo caminaba, cómo se vestía, cómo sonreía, cómo hablaba, cómo se reía, cómo se sentaba, cómo manejaba la etiqueta, cómo interactuaba con las figuras de más rango, cómo interpretaba la piedad, cómo navegaba las alianzas, cómo entendía las expectativas francesas y, sobre todo, cómo producía herederos. No estaba entrando en un hogar, estaba entrando en un escenario donde el fracaso iba a ser público. Y el fracaso, o la sospecha de él, llegó pronto. El matrimonio entre María Antonieta y el futuro Luis XVI se convirtió inmediatamente en objeto de escrutinio porque no produjo hijos durante años. Los matrimonios reales eran propiedad pública de una forma casi imposible de imaginar hoy. El funcionamiento sexual de la pareja real importaba políticamente porque la sucesión importaba políticamente. Si el matrimonio no se consumaba, si no llegaban hijos, si algo parecía ir mal, la gente no se encogía de hombros ni les daba intimidad. Especulaba. Sin descanso. ¿Era impotente el futuro rey? ¿Era tímido hasta el punto de la disfunción? ¿Sufría alguna condición física? ¿Estaba insatisfecha la joven Delfina? ¿Asustada? ¿Humillada? ¿Se desagradaban mutuamente? ¿Eran emocionalmente incompatibles? ¿Buscaba ella afecto en otra parte? ¿Y él? Versalles era una olla a presión para el rumor y un matrimonio real demorado le daba combustible sin fin. Con el tiempo, el matrimonio sí produjo hijos, pero para entonces el daño ya estaba hecho en otro sentido. María Antonieta había empezado a desarrollar una imagen pública difícil de controlar. Era vivaz, amante del placer, interesada en la música, la moda, los teatrillos privados, los círculos íntimos y el alivio de la aplastante rigidez de la ceremonia formal de la corte. Eso es comprensible en un nivel humano. Pero a la política le importa poco el alivio humano cuando lo que está en juego son símbolos. Su deseo de escapar de las rígidas formalidades de Versalles hizo que, para muchos observadores, pareciera frívola o desdeñosa del propio sistema que se suponía que encarnaba. Aquí es donde el Petit Trianon entra en la mitología. El Petit Trianon había sido construido originalmente bajo Luis XV, pero María Antonieta hizo que se asociara íntimamente con su persona. Lo convirtió en un refugio frente a la corte principal, un espacio más pequeño y más controlado donde podía modelar la atmósfera más a su gusto. Más tarde llegó el Hameau de la Reine, la aldea de la reina, una aldea rústica artificial construida como retiro pastoral. Y aquí el chisme casi se escribe solo. Una reina jugando a la simplicidad rural mientras los campesinos reales sufrían. Una reina paseando por una aldea cuidadosamente escenificada, envuelta en telas carísimas, cultivando una fantasía de vida natural mientras las crisis del pan empeoraban. Políticamente, esto fue desastroso. Ahora bien, la versión más burlona de esa historia está simplificada. María Antonieta no intentaba literalmente convertirse en una campesina real. La aldea era un retiro aristocrático de moda que reflejaba el gusto de la élite por una naturaleza idealizada. Pero esa distinción apenas importa cuando cambia el estado de ánimo del público. Seguía pareciendo desconexión, seguía pareciendo juego privilegiado, seguía entregando a sus críticos un símbolo demasiado perfecto para resistirse. Y para entonces la propaganda contra ella ya se había vuelto feroz. Los libelos, panfletos escandalosos y difamatorios dañaron enormemente su reputación.
La retrataban como sexualmente depravada, financieramente temeraria, moralmente corrompida, políticamente traicionera y grotescamente extravagante. Algunos eran pornográficos, algunos absurdos, algunos salvajemente difamatorios. Y aún así funcionaban porque daban forma al resentimiento público. Una vez que una reina ha sido recodificada con éxito como encarnación de la corrupción de la élite, cada gasto lo confirma, cada gesto lo alimenta, e incluso la inocencia puede empezar a parecer sospechosa. Luego llegó la cita más famosa de todas, la que casi con toda seguridad nunca dijo: que coman pastel. Es una de las mentiras más eficaces de la historia. Breve, inolvidable, cruel y perfectamente dirigida. La frase, en otra forma, existía desde antes y no estuvo vinculada de manera única a María Antonieta en ninguna prueba contemporánea fiable que demuestre que ella la dijera. Los historiadores la rechazan de manera abrumadora como auténtica. Y sin embargo, la frase sobrevivió porque expresaba la verdad emocional que sus enemigos querían difundir. Querían que ella representara una especie de monstruosa inconsciencia aristocrática tan absoluta que al hambre se pudiera responder con postre. Era una frase demasiado perfecta para morir, aunque fuera falsa. Esa es una de las verdades brutales sobre Versalles y sobre la gente atrapada en él. La imagen podía ir más rápido que los hechos. Una vez que una imagen se instalaba, a los hechos les costaba alcanzarla. El asunto del collar es quizá el mejor ejemplo de ello. Suena como un thriller aristocrático delirante. Un collar espectacularmente caro, unos joyeros desesperados por venderlo, un cardenal vanidoso ansioso por recuperar el favor real, cartas falsificadas que fingían ser de la reina, una estafadora orquestando el engaño e incluso una prostituta disfrazada de María Antonieta en un encuentro nocturno que convenció al crédulo cardenal de que se estaba reconciliando en secreto con ella. La reina, en realidad, había rechazado el collar y no creó el fraude. Pero cuando el escándalo estalló públicamente, reforzó la sospecha ya existente de que la monarquía nadaba en lujo, engaño y deshonor. La inocencia directa de la reina importó menos que el hecho de que la historia encajaba con el deseo del público de creer lo peor. Versalles sobresalía precisamente en crear ese tipo de vulnerabilidad simbólica. Había convertido la monarquía en espectáculo con tanto éxito que, cuando el escándalo se adhería al espectáculo, el daño se multiplicaba. Y mientras tanto, el propio palacio seguía irradiando control. Los jardines seguían siendo una obra maestra de disciplina impuesta al paisaje. Vale la pena detenerse en eso, porque los jardines suelen admirarse por su belleza cuando también deberían leerse como argumento. Bajo André Lenotre, los terrenos se transformaron en largos ejes, inmensos parterres, estanques reflectantes, agrupaciones escultóricas, bosquetes ocultos, vistas controladas y expresiones matemáticamente convincentes de orden. La naturaleza allí no vagaba, obedecía. Los árboles se alineaban. Los caminos disciplinaban la mirada. El agua era capturada y dirigida. Todo sugería que, bajo el poder real, hasta la tierra misma podía ser enseñada a comportarse. Eso nunca fue meramente decorativo, era ideológico. El palacio te decía qué era el rey. Los jardines te decían lo que el rey podía hacer. Podía hacer que el desorden se sometiera. Pero incluso allí, la realidad empujaba de vuelta. Las fuentes, hoy tan famosas, formaban parte de ese teatro del dominio, y aún así exigían cantidades inmensas de agua que el lugar tenía dificultades para proporcionar. Los ingenieros construyeron sistemas notables para mejorar el suministro, y la máquina de Marly se convirtió en una de las grandes hazañas de ambición hidráulica de la época. Aún así, nunca había suficiente para satisfacer la fantasía de una exhibición ilimitada. Así que los operarios de las fuentes a menudo tenían que coreografiar el espectáculo. Algunos surtidores se activaban cuando el rey se acercaba a una sección de los jardines y se reducían después de que pasara, creando la impresión de una abundancia sin esfuerzo. Ese detalle es casi demasiado perfecto. Hasta el agua en Versalles tenía que halagar al poder en el momento justo. Por eso el lugar resulta tan rico psicológicamente. Nada podía parecer forzado, aunque la tensión estuviera en todas partes. Ni en las fuentes, ni en la ropa,
ni en las sonrisas de la corte, ni en las finanzas, ni en la estructura política. Versalles funcionaba gracias a un esfuerzo oculto. Cuanto más limpia era la superficie, más fascinante resultaba la maquinaria escondida debajo. Esa maquinaria escondida incluía un trabajo humano enorme. Una de las mayores distorsiones de la imagen romántica de Versalles es lo invisibles que se vuelven los trabajadores. Y sin embargo, el palacio y los jardines existían solo porque miles trabajaban sin descanso. Albañiles, yeseros, carpinteros, tallistas, fabricantes de espejos, broncistas, pintores, costureras, tapiceros, cocineros, friegaplatos, pinches, lacayos, ayudas de cámara, mozos de cuadra, lavanderas, jardineros, operarios de las fuentes, músicos, escribientes, guardias, mensajeros, personal doméstico. Se necesitaba todo un mundo de trabajo para que la magnificencia real pareciera effortless. Cada sala pulida representaba mantenimiento. Cada cena representaba el esfuerzo de la cocina. Cada seto recortado representaba cuerpos humanos trabajando. Cada cortina de seda impecable representaba lavado, remiendo, reemplazo y coste. Y este trabajo sostenía no simplemente la comodidad, sino la exhibición. Versalles no era una máquina diseñada para hacer feliz a la gente. Era una máquina diseñada para hacer visible la jerarquía. Los trabajadores ayudaban a producir esa visibilidad, pero seguían siendo en gran parte invisibles dentro de ella. Esta tensión importa porque refleja la contradicción más amplia de la propia monarquía, un logro artístico deslumbrante construido sobre estructuras profundamente desiguales. Mientras Francia siguió siendo políticamente gobernable, las contradicciones podían absorberse en el espectáculo. Pero las contradicciones no desaparecen porque los techos estén bellamente pintados. Se acumulan. Luis XV heredó el sistema después de Luis XIV y Versalles siguió siendo el centro de la vida cortesana, aunque con cambios de tono, de atmósfera y de personalidad real. Luis XV no proyectaba el mismo aura monumental que su predecesor, aunque mantuvo la corte y su cultura. Él también tuvo su propio célebre círculo de mujeres, entre ellas Madame de Pompadour y más tarde Madame du Barry, cada una generando fascinación, celos y comentarios a su manera. Pompadour, en especial, merece atención porque muestra otra manera en que funcionaba la influencia en Versalles. No fue solo una amante en el sentido superficial, se convirtió en una gran mecenas cultural y en una presencia política, profundamente involucrada en la vida artística y cercana al rey mucho más allá del periodo de su relación física. Inteligente, elegante, políticamente consciente y resistente, construyó un papel que sobrevivió a la vida útil ordinaria de la intimidad real. Sus enemigos se burlaban de sus orígenes burgueses y condenaban su influencia, pero ella entendía Versalles lo bastante bien como para moldearlo. Patrocinó artistas, influyó en el gusto y siguió siendo una figura importante en el mundo interior del rey. Luego llegó Madame du Barry, cuya presencia fue escandalosa de otra manera por sus orígenes y por el desprecio que inspiraba en ciertos círculos aristocráticos. Si Pompadour había cultivado el refinamiento como escudo, el ascenso de du Barry encendió un esnobismo y un desdén mucho más abiertos en algunos sectores. Las mujeres de la corte, que se veían a sí mismas como guardianas de la dignidad, trataban su existencia como un insulto. Incluso un solo saludo obligatorio a ella podía convertirse en un drama. Aquí, otra vez, Versalles se revela como un lugar donde los gestos diminutos cargaban un peso enorme. Que una princesa o una joven delfina se negara a hablarle a la amante del rey podía causar una tensión intensa precisamente porque Versalles convertía los modales en señales políticas. Y fue bajo Luis XV cuando suele asociarse la frase «Après moi, le déluge», tanto si lo fue realmente en la forma simplificada que se repite como si no. La frase captura una atmósfera que a la gente le gusta proyectar sobre la monarquía tardía. Placer, agotamiento, fragilidad, indiferencia ante la ruina que se aproxima. Que la frase misma deba cargarse demasiado es otra cuestión, pero el clima que evoca se adheriría después con aún más fuerza al mundo que representaba Versalles. Cuando Luis XVI subió al trono, el escenario seguía siendo magnífico,
pero las presiones fuera de él y bajo él se habían profundizado. Los problemas financieros de Francia ya no eran adornos manejables en el borde del sistema. La deuda pesaba mucho. Las guerras, incluido el apoyo a la Guerra de Independencia de Estados Unidos, habían vaciado el tesoro. El sistema fiscal seguía siendo injusto e ineficiente. Los estamentos privilegiados se resistían a asumir cargas justas. Las reformas tropezaban contra intereses atrincherados. Las malas cosechas agravaban el sufrimiento. El precio del pan podía devastar a la gente corriente. El discurso político se afilaba. La crítica se extendía más ampliamente. La confianza se agotaba. Y aún así Versalles seguía brillando. Hay algo casi cinematográfico en esa imagen. Un Estado deslizándose hacia la crisis mientras el palacio sigue escenificando control. Las fuentes chispean. Los cortesanos se inclinan. Las telas susurran. Los rituales de la mesa continúan. Los carruajes circulan. Los jardineros recortan. Los músicos tocan. Los peluqueros levantan estructuras improbables sobre cabezas empolvadas. Los sirvientes encienden velas en habitaciones cubiertas de alegorías de triunfo. Todo sigue, porque los sistemas ceremoniales suelen ser lo último en admitir la realidad. Pero esa admisión llegaría. A Luis XVI se le ha ridiculizado a menudo como débil, y hay verdad en el sentido de que le faltaba el dominio teatral que un palacio como Versalles casi exigía. No estaba hecho como Luis XIV para la representación imperial. Podía ser concienzudo, inteligente en ciertos aspectos, sincero, pero también indeciso, torpe, incapaz de dominar la maquinaria simbólica que había heredado. Eso importa porque Versalles no se limitaba a albergar la monarquía, la amplificaba. Y la amplificación es peligrosa si la figura central no puede llenar el escenario. Bajo Luis XIV, el palacio magnificaba la confianza. Bajo Luis XVI podía magnificar la incertidumbre. Mientras tanto, la imagen pública de la reina siguió deteriorándose. Su gasto se hizo infame, aunque a menudo exagerado en comparación con la escala de los problemas fiscales mayores. Sus entretenimientos privados se interpretaron como pruebas políticas. Su origen extranjero seguía siendo sospechoso. Su círculo despertaba resentimiento. La combinación de privilegio real y monstruosidad inventada la convirtió en el blanco perfecto. La monarquía en su conjunto empezó a parecer menos sagrada, más absurda y más parasitaria. Es aquí donde la brillantez de Versalles empieza a volverse contra sí misma. El mismo palacio que una vez hizo que el poder real pareciera intocable, ahora hacía que la distancia real pareciera obscena. Y una vez que ese cambio se produce en la imaginación pública, la belleza se vuelve peligrosa. Ya no persuade, acusa. La convocatoria de los Estados Generales en 1789 ya era una señal de que los mecanismos ordinarios habían fracasado. Cuando una monarquía estructurada en torno al prestigio absolutista tiene que convocar representantes en ese contexto, está reconociendo una tensión profunda. A partir de ahí, los acontecimientos se aceleraron rápidamente. Se formó la Asamblea Nacional. Las tensiones entre la corona y las fuerzas políticas se intensificaron. París se volvió volátil. La toma de la Bastilla transformó la atmósfera emocional del reino. El miedo, la esperanza, el rumor, el hambre, la energía política y la rabia se movían más deprisa de lo que jamás podría hacerlo el ritual cortesano. Luego llegaron las jornadas de octubre. Este es uno de esos momentos en los que Versalles y la historia chocan de un modo tan dramático que el simbolismo casi abruma a los hechos. Mujeres de París, impulsadas muchas de ellas por la escasez de pan y la furia política, marcharon hacia Versalles, uniéndose a otras por el camino. No eran cortesanas, no habían sido invitadas, no estaban jugando según las viejas reglas del acceso. Eran fuerza llegada desde fuera del mundo ceremonial y traían consigo la realidad. Piensa en lo que eso significaba. Versalles siempre había dependido del control del acceso. Era el palacio donde la monarquía escenificaba la separación, gestionaba la visibilidad, coreografiaba la aproximación y mantenía a la corte dentro de un mundo de rango y ritual. Ahora esa distancia estaba siendo rota por multitudes cuya ira no tenía ningún respeto por la etiqueta. Los guardias fueron atacados.
Estalló la violencia. El palacio ya no era solo un símbolo de autoridad. Quedó físicamente expuesto a las presiones que había sido construido para mantener a distancia. Casi puede sentirse el terror y la incredulidad dentro de los aposentos reales. El mundo exterior a la representación había llegado a la puerta de la representación, y los viejos mecanismos no tenían respuesta para eso. Poco después, la familia real dejó Versalles para ir a París. En un sentido, aquello fue simplemente un traslado. En un sentido mayor, fue un exorcismo. Versalles había dejado de funcionar como el corazón palpitante del poder monárquico. El palacio seguía en pie, pero el centro político para el que había sido diseñado se había vaciado. El gran escenario se estaba quedando sin actores. Hay algo fantasmal en eso. Los lugares construidos para el poder concentrado suelen volverse inquietantes cuando el poder los abandona. La arquitectura permanece, pero el propósito se desvanece. Las salas diseñadas para rituales públicos caen en silencio. Los corredores que antes transportaban susurros de ambición transportan ya solo pasos. La galería de los espejos sigue reflejando, pero refleja ausencia. Uno imagina Versalles después de la partida de la corte, todavía no museo, todavía no estabilizado en la memoria histórica, pero vaciado de la coreografía que le daba su significado diario. Un palacio de representación sin intérpretes, una cáscara de magnificencia. Y sin embargo, Versalles no murió. Cambió de papel. Durante la Revolución, el palacio fue despojado de buena parte de su mobiliario original. Los objetos fueron vendidos, dispersados, retirados. Eso también fue simbólico. El mundo que había usado las cosas para escenificar la jerarquía se estaba desmontando pieza a pieza. Pero la estructura en sí seguía siendo demasiado inmensa, demasiado bella, demasiado saturada de historia como para desaparecer con facilidad. Francia tuvo que decidir qué hacer con esta herencia imposible. Una obra maestra construida por una monarquía en la que ya no confiaba. En el siglo XIX, bajo Luis Felipe, Versalles fue replanteado como un museo dedicado a todas las glorias de Francia. Fue una reinvención ingeniosa. En lugar de seguir siendo el santuario privado del absolutismo borbónico, el palacio podía nacionalizarse como monumento a una historia francesa más amplia. Un lugar diseñado en otro tiempo para glorificar a un solo gobernante podía ahora ayudar a contar una historia sobre la nación. Ese cambio no borró los viejos significados, pero añadió otros nuevos. Versalles podía conservarse sin restaurar simplemente el mundo que lo había hecho infame. Y la historia siguió utilizando el lugar. En 1871, el Imperio alemán fue proclamado en la Galería de los Espejos tras la derrota de Francia en la Guerra Franco-Prusiana, en una humillación calculada. Luego, en 1919, tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles se firmó allí, convirtiendo una vez más el palacio en escenario de la política europea. Es extraordinario si lo piensas. Una sala creada para magnificar la autoimagen de Luis XIV terminó albergando acontecimientos que moldearon la historia internacional moderna. Versalles siguió reflejando más de lo que sus constructores habían pretendido. Pero quizá la razón por la que sigue siendo tan fascinante no sea solo lo que ocurrió allí, es lo que revela sobre los seres humanos. Porque Versalles no está realmente tan lejos de nosotros en lo que más importa. Las modas han cambiado, las pelucas han desaparecido, las espadas, los rostros empolvados, los rituales públicos del vestido, las estrictas jerarquías cortesanas de sillas y precedencias, todo eso pertenece a otro mundo. Pero los instintos que hay debajo nos resultan familiares. El hambre de visibilidad, la obsesión con la imagen, la carrera por la proximidad al poder, la utilización del chisme como arma, la manera en que los sistemas recompensan la representación por encima de la sustancia, la manera en que las mujeres en la vida pública se convierten en pantallas para el odio colectivo y la fantasía, la manera en que las élites se convencen de que la belleza y el ritual pueden compensar la podredumbre estructural, la manera en que las instituciones confunden puesta en escena con estabilidad. Por eso Versalles sigue pareciendo vivo. No es solo una reliquia, es un espejo. Y como todos los buenos espejos, halaga y expone al mismo tiempo.
Si hoy recorres mentalmente sus galerías, casi puedes oír ambas historias a la vez. Por un lado, la historia que el palacio quería contar: orden, gracia, permanencia, civilización en su pulimento más alto, la monarquía como armonía, el rey en el centro como el sol, alrededor del cual todo lo demás gira. Por otro lado, la historia que la historia descubrió: trabajo, despilfarro, vanidad, deseo, favoritismo, deuda, humillación, exclusión, ceguera simbólica, fragilidad política y la larga demora fatal antes de que un sistema comprenda que la representación ya no puede protegerlo. Incluso los mitos en torno a Versalles nos dicen algo importante. Piensa en la frase «que coman pastel». Falsa, con casi total seguridad, pero inmortal porque comprimía el resentimiento público en una sola frase inolvidable. Piensa en el cuento de que Versalles era imposiblemente sucio. Exagerado en sus formas más morbosas, sí, pero arraigado en la incomodidad real y en la realidad corporal del palacio. Piensa en los rumores de venenos, ritos ocultos, misas negras, matrimonios secretos, amantes ocultos, panfletos escandalosos, juegos campesinos escenificados y fraudes con diamantes. Algunos son parcialmente ciertos, algunos distorsionados, algunos imposibles de probar del todo, pero todos revelan una corte tan saturada de representación y apetito que casi cualquier rumor parecía plausible. Y eso no es un detalle menor. Un rumor se vuelve poderoso cuando encaja con la verdad emocional de un lugar. En Versalles, la verdad emocional era que, debajo de todo el orden, la gente percibía volatilidad. Debajo de todo el brillo, percibía codicia y competencia. Debajo de la piedad, apetito. Debajo de la belleza, costes. Debajo de la serenidad, tensión. Por eso el chisme floreció también allí. Se alimentaba de la contradicción. Y la contradicción es, en realidad, el núcleo de Versalles. Es uno de los entornos más bellos que los seres humanos han creado jamás, y también uno de los monumentos más claros a la distorsión política. Es un triunfo del arte y una advertencia sobre el poder. Es disciplina y decadencia en el mismo aliento. Es el lugar donde adultos con ropas bordadas se peleaban por privilegios ridículos, pero también el lugar donde la arquitectura, el paisaje, las artes decorativas y el diseño ceremonial alcanzaron niveles extraordinarios de refinamiento. Es el lugar donde el retiro privado de una reina pudo convertirse en un símbolo nacional de la desconexión de la élite. Es el lugar donde un rey utilizó la grandeza para dominar a la nobleza, solo para que esa misma grandeza contribuyera más tarde a condenar a la monarquía. Es el lugar donde la realidad fue retrasada por la belleza, pero no derrotada por ella. Y tal vez ese último punto sea la razón por la que Versalles nunca deja de perseguir a la gente. La belleza retrasó la realidad. ¡Qué frase! ¡Qué sueño humano tan peligroso! Eso es lo que Versalles intentó a una escala colosal. No eliminar el conflicto, ni la desigualdad, ni el miedo, ni el resentimiento, ni la inestabilidad, sino escenificar un mundo tan persuasivo que todas esas cosas permanecieran ocultas, al menos durante suficiente tiempo. Tiempo suficiente para que el rey reinara con esplendor. Tiempo suficiente para que los nobles se inclinaran voluntariamente. Tiempo suficiente para que la corte siguiera bailando. Pero la realidad es grosera. Termina entrando. Cuanto más te adentras en la historia, más difícil se vuelve separar lo magnífico de lo absurdo. Piensa otra vez en los rituales matutinos. Piensa en aristócratas adultos tratando la entrega de una manga, o la presencia en una comida real como un acontecimiento de enorme trascendencia. ¿Ridículo? Sí, pero también lógico dentro del sistema. Ahí está la incomodidad. Versalles tomó impulsos humanos ridículos, vanidad, ambición, envidia, hambre de reconocimiento, y los integró en el gobierno. No eliminó la mezquindad, elevó la mezquindad a estructura. Ahí reside parte de su brillantez y parte de su corrupción. O piensa en la aldea de la reina. En un nivel es casi risible, una fantasía pastoral carísima para el entretenimiento de la élite. En otro nivel resulta bastante conmovedora de una forma torcida.
porque muestra hasta qué punto la vida cortesana se había vuelto artificial si incluso los privilegiados anhelaban una imagen estilizada de la simplicidad. Pero entonces vuelve la realidad política y mata toda ternura. Aquello era un retiro rural estilizado, mientras la verdadera penuria rural y el hambre urbana se intensificaban en Francia. El simbolismo emocional aplasta el matiz. Eso no deja de ocurrir en Versalles. Aparece la complejidad humana, y luego la política la devora. María Antonieta no fue el monstruo de caricatura creado por la propaganda, pero tampoco fue una inocente incomprendida flotando en una victimización pura. Vivió dentro de un sistema de privilegio y se benefició de él de manera extravagante. Y aún así, el odio dirigido hacia ella fue inflado, sexualizado, misógino, conspirativo y a menudo desligado de los hechos. Esa mezcla es exactamente lo que hace que su historia sea tan duradera. Se convirtió a la vez en persona y en recipiente de la ira pública. Versalles facilitó ese tipo de transformaciones al convertir a la familia real en símbolos visibles todo el tiempo. Cuanto más teatral era la monarquía, más vulnerable se volvía al ataque simbólico. Lo mismo puede decirse de Luis XVI, de otra manera. No fue simplemente un tonto. Fue un hombre mal adaptado a la gran maquinaria que heredó. Un gobernante cuyas incertidumbres quedaron magnificadas por un palacio diseñado para la certeza. Hay algo casi trágico en imaginarlo moviéndose por habitaciones construidas para proyectar confianza a escala imperial, mientras su propio instinto se inclinaba hacia la vacilación. Versalles no se limitó a cobijarlo. Expuso su insuficiencia con mayor crudeza. Y por eso el palacio sigue hablando con tanta fuerza al público moderno. Vivimos en una época saturada de imagen, marca, representación pública, señales de estatus, acceso controlado, gestos simbólicos, espectáculo cuidadosamente gestionado e instituciones aterradas de parecer débiles. Versalles ya estaba haciendo todo eso en seda y oro hace siglos. Solo que lo hacía con más velas y menos cámaras. Eso no lo hace menos relevante. Lo hace inquietantemente relevante. ¿Qué ocurre cuando los líderes confunden imagen con legitimidad? ¿Qué ocurre cuando una clase gobernante pasa tanto tiempo curando su prestigio que deja de entender la realidad ordinaria? ¿Qué ocurre cuando la estética se convierte en escudo contra la crítica? ¿Qué ocurre cuando todos los que están dentro de un sistema se vuelven más hábiles para leer gestos simbólicos que para leer el peligro real? Versalles ofrece una respuesta. El sistema puede parecer impecable hasta el mismo instante en que deja de funcionar. Y aún así, incluso después de toda la crítica, incluso después de toda la ironía, incluso después de toda la sangre y el rumor y el exceso y el derrumbe, el propio palacio sigue siendo asombroso. Eso no puede negarse honestamente. No basta con despreciar Versalles como mero exceso vulgar, porque el lugar es artísticamente demasiado poderoso para eso. Los jardines son genuinamente extraordinarios. La galería de los espejos realmente corta la respiración. La planificación, la decoración y la ambición de toda la empresa siguen estando entre los grandes logros de la creatividad humana. Despacharlo como un simple capricho carísimo del ego es perderse la verdadera complejidad. Versalles es arte al servicio de algo inquietante. Eso es más difícil de sostener, pero es la verdad. Y quizá por eso el palacio perdura con tanta fuerza en la imaginación. No pide una respuesta simple, no la permite. No puedes admirarlo inocentemente y no puedes condenarlo sin reconocer también la brillantez implicada en haberlo creado. Tienes que sostener ambas cosas. Tienes que sentir la atracción de la belleza y la incomodidad de aquello a lo que esa belleza sirvió. Tienes que dejar que los espejos te deslumbren y después recordar para qué estaban allí. Versalles quería hacer que la monarquía pareciera eterna. Ese era el proyecto. Más que alojar a la corte, más que exhibir riqueza, más que entretener a Europa, Versalles estaba destinado a hacer que la jerarquía pareciera natural, luminosa y permanente. Durante un tiempo lo consiguió. Los nobles se sometieron, los embajadores quedaron impresionados, los artistas fueron movilizados, la moda se expandió hacia afuera, el prestigio cultural francés se profundizó.
La corte se movía a través de sus rituales como si el mundo que representaba realmente pudiera durar para siempre. Y luego no duró. Ese fracaso es la sombra final del palacio. Toda esa magnificencia, toda esa coreografía, toda esa ordenación de la naturaleza y de las personas y de la luz y de la tela y del mobiliario y de la ceremonia. Y aún así, el sistema se resquebrajó. El rey que se hizo solar no podía mandar sobre el tiempo. El palacio que parecía dominar el paisaje no podía dominar la historia. La corte que convirtió la etiqueta en poder no podía impedir que el hambre y la deuda y la ira pública remodelaran el país a su alrededor. Al final, los espejos siguieron reflejando, pero aquello que reflejaban cambió. Esa es la fascinación más profunda de Versalles. Es un monumento no solo al poder, sino a las ilusiones del poder. Muestra hasta dónde pueden llegar los seres humanos al crear entornos de asombrosa sofisticación. Muestra cuán brillantemente puede usarse el arte para sostener sistemas políticos. Muestra cuán frágiles siguen siendo esos sistemas cuando dejan de ver con claridad. Muestra que un palacio puede ser a la vez obra maestra y prueba. Y muestra, con una claridad devastadora, que el espectáculo puede retrasar la realidad, pero nunca abolirla. Así que, cuando los visitantes modernos recorren Versalles cámara en mano, deteniéndose bajo techos pintados, contemplando la galería de los espejos, avanzando hacia las terrazas y los jardines, están viendo algo más que lujo real. Lo sientan del todo o no, están caminando por una máquina que una vez entrenó a toda una élite para girar alrededor de un solo centro. Están caminando por la arquitectura del acceso controlado, por la geometría del prestigio, por la memoria de humillaciones susurradas y triunfos carísimos, por salas donde las reinas eran observadas, donde las amantes ascendían y caían, donde el teatro político se fundía con el ritual doméstico, donde los trabajadores se movían invisibles bajo la exhibición aristocrática, donde todo parecía estable hasta que dejó de parecerlo. Y por eso Versalles sigue siendo inolvidable. No porque fuera perfecto, porque era imposible, porque intentó transformar un reino en un público, porque intentó hacer que el poder pareciera belleza y que la belleza pareciera orden y que el orden pareciera destino, porque reveló cuánto están dispuestos los seres humanos a soportar, gastar, fingir, halagar, susurrar, posar, desear, resentir y obedecer dentro de un sistema construido sobre la visibilidad, porque sigue siendo uno de los ejemplos más claros de la historia de un mundo gobernante tan comprometido con su propia imagen que ya no pudo darse cuenta de cuándo esa imagen había empezado a volverse contra él. Y porque incluso ahora, después de todo, el hechizo sigue funcionando un poco. Sigues mirando Versalles y sientes la atracción. Eso importa. Significa que los constructores tuvieron éxito. El lugar realmente puede abrumarte. La escala sigue intimidando. La simetría sigue seduciendo. Los espejos siguen multiplicando el asombro. Los jardines siguen pareciendo una especie de sueño imposible impuesto sobre la tierra. Pero si te quedas con la historia el tiempo suficiente, el sueño se afila. Empiezas a ver a los trabajadores detrás del rocío de las fuentes, la deuda detrás de los candelabros, el pánico detrás del ritual, el rumor detrás de la sonrisa, el miedo detrás de la magnificencia, la soledad dentro de los aposentos formales, lo absurdo de adultos organizando su existencia en torno a quién puede entregar una servilleta a un rey, el peligro de convertir la imagen en sistema. Entonces Versalles deja de ser solo hermoso, se vuelve inteligible. Y una vez que eso ocurre, se vuelve todavía más interesante, porque ahora ya no estás mirando solo un palacio. Estás mirando una de las representaciones del poder más completas que se hayan escenificado jamás. Un lugar donde arquitectura, etiqueta, moda, paisaje, chisme, deseo, trabajo, arte, rango y ritual se fusionaron en un inmenso intento de controlar la realidad, controlando las apariencias. Durante un tiempo, el intento pareció casi divino. Luego la historia entró y se negó a interpretar el papel que le habían asignado. Eso es Versalles. Un pabellón de caza convertido en el corazón de un reino. El miedo de un rey convertido en mármol y espejos.
Una corte convertida en jaula y enseñada a amar sus barrotes. Una reina convertida en símbolo y luego devorada por él. Una obra maestra construida para glorificar a la monarquía y más tarde preservada para recordar al mundo cómo la gloria puede cegar. Un lugar donde hasta el agua fue entrenada para halagar al poder. Un lugar donde la belleza alcanzó su refinamiento más alto y aún así no pudo salvar a quienes dependían de ella. Un lugar que quiso parecer eterno y en cambio se volvió inolvidable.